a ti por la invitación y también a Mónica por haberme dicho de participar también en este seminario y agradezco a todos por estar aquí. Veo que hay gente desde las lejanas tierras de Chile, anda aquí el buen Jorge Falla, está Alberto, Eduardo. Entonces, agradezco a todos, a Mónica, ya también me llegó la jefa. Entonces, lo que les voy a hablar es y perdonen que la presentación aquí sale medio extraña, la primera página, la primera y segunda página se me deshicieron porque no me sirvió mi, mi caballito de batalla de presentaciones, entonces ahora lo puse en PowerPoint y el PowerPoint me hizo un desastre en dos slides. Pero entonces, lo que les voy a platicar ahorita es de un problema que estamos ya terminando, bueno, de un trabajo que estamos terminando junto con Oscar Palmas y junto con Jonathan Torres Orozco. Oscar, pues de la facultad, tampoco necesita presentaciones, bien conocido por todos. Y Jonathan, pues ya también es bastante conocido por la mayoría de nosotros. Él es fue estudiante de doctorado de Jimmy y ahorita anda haciendo un postdoctorado con Oscar ahí en la facultad. Y pues bueno, les voy a platicar de algo que es particiones óptimas en problemas de Q curvatura. Entonces aquí yo creo que nada suena. Entonces pues la mitad o más de la mitad de la plática va a tener que ver con tratar de decirles de qué se trata esto de la Q curvatura y todo lo demás. Entonces pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con algo que es digamos, más aterrizado y que ya he hablado antes. Aquí es donde voy a tener que hacer un dibujito previo y ya después va a aparecer toda la lámina de golpe, sin querer, fue lo que me deshizo. Y es el problema de Yamabe. El problema de Yamabe lo que consiste es que si tenemos una variedad diferenciable que tiene una curvatura escalar, aquí le pongo que está súper, súper curveado, entonces lo que queremos es tratar de encontrar un difeomorfismo conforme, un difeomorfismo que conserve los ángulos, de manera que me lo lleve a algo que ya tenga una curvatura escalar constante y muy bonita, ¿sí? Entonces, ese es un problema muy, muy famoso que sacó Yamabe, después lo resolvieron sucesivamente entre Yamabe, Schrödinger, Shane y Oban, y resulta que es equivalente a resolver un problema elíptico con no linealidad crítica. Entonces ahí les va de golpe toda la lámina, no debería de salir así, pero pues ni modo, ahí está. Ahí casi la tiene hasta la flechita y a la bolita de donde estaba. Entonces hay que resolver una ecuación diferencial que es esta, donde aquí esta RG es la curvatura escalar. Y entonces resulta que esta ecuación que se ve tan inocente, pero que tiene este exponente medio feito, es bastante complicada porque es invariante bajo dilataciones y y este exponente crítico siempre, siempre mete muchísimo ruido. En esta ocasión no me voy a meter tanto con lo del exponente crítico, sino que voy a resaltar más la geometría que estamos metiendo. Entonces resulta que cuando uno resuelve esta ecuación, con esta mu es una constante, si uno encuentra una solución positiva y a la métrica riemanniana la multiplica por esta u, entonces va a obtener una nueva métrica y esta nueva métrica va a ser tal que la curvatura escalar es constante. Entonces, ese es el problema de Yamabe. Vamos a ver, para tratar de definir lo que es la Q curvatura y demás cosas, vamos a ver un poquito más de detalle qué está apareciendo aquí. Entonces, déjenme pasar, y aquí lo que tenemos es un operador que se llama el Laplaciano conforme, que es el Laplaciano más un potencial que está dado por una constante dimensional y la curvatura escalar. Entonces, este Laplaciano conforme tiene una propiedad simpática. Lo que pasa es que si agarramos una métrica conforme, o sea, agarramos una función y multiplicamos por esta cosa que ya es positiva, obtenemos una métrica conforme. ¿Y qué es lo que va a hacer este P laplaciano?
Este P laplaciano, si se lo aplicamos a cualquier función suave, definida en la variedad, con respecto a esta métrica gorrito de acá, lo que hace es que va a sacar un factor conforme y aplicar este, este laplaciano, pero ahora con respecto a, vamos a ponerle aquí, a la curva, a la curvatura escalar gorrito, resulta que es lo mismo que sacar un factor que es bien explícito y aplicar el laplaciano conforme ya usual que teníamos, o sea, con el que habíamos empezado, con la métrica que habíamos empezado originalmente. Entonces, eso es lo que hace, eso es la propiedad conforme del laplaciano. Y la cosa también interesante es que cuando tenemos esto, si le aplicamos este operador al uno, pues vamos a, si le aplicamos al uno, pues este laplaciano pues nos va a matar la función y nada más nos va a quedar la curvatura escalar. Eso parece una cosa muy trivial y babosa, pero resulta que no es tan trivial ni tan babosa porque si uno se pone ahora a buscar operadores de orden superior, son operadores de orden superior porque lo que estoy pidiendo es pedir un montón más de derivadas, ¿vale? Estamos agarrando el operador laplaciano m veces con m siempre menor que esta cosa de acá. Entonces resulta que hay unos operadores que se comportan de la misma forma, que se llaman operadores conformes de orden superior o también se llaman operadores de Graham, Jason, Mason y Sparling, o también y que generalizan al laplaciano conforme y a otra cosa que se llama el operador de Panay y el operador de Panay-Branson. ¿Y qué son? Así a grosso modo, son unas cosas espeluznantes, son horribles, pero a grosso modo son la m veces el laplaciano más términos de orden inferior. Entonces estos términos de orden inferior son muy, muy, muy espantosos, pero se han estudiado y la propiedad por la que las inventaron es que justamente van a tener esta propiedad conforme, igualita que la del laplaciano. De hecho, aquí en rojo lo único que cambia, si yo quiero calcular el operador conforme con respecto de una con respecto de una métrica conforme, pues me va a sacar este, este cachito y me va a dejar este cachito y lo único que cambia con respecto de el laplaciano conforme es que aparecen estas m's que tienen que ver con el orden que teníamos aquí. Y aquí aparece una cosa que es un invariante conforme, que es aplíquenle justamente este operador al uno y les va a salir una cantidad, bueno, una constante dimensional y una función. Esta función se llama justamente la Q curvatura. ¿Qué mide la Q curvatura? Sabrá Dios, no está bien entendida. En el único caso donde está más o menos entendida, que justamente no es es cuando m es igual a 2n, ¿sale? También se puede generalizar a ese caso. Y la curvatura escalar lo que hace, así a grosso modo voy a poner una cosa bien a lo bestia, pero en el caso 2 ven que tenemos la fórmula de Gauss-Bonnet, tenemos aquí la curvatura gaussiana, no me acuerdo exactamente cómo va, pero pues nos aparece aquí la característica, ay, ya la regué, la característica de Euler por algo. Entonces resulta que la Q curvatura en dimensión 2 pues es la curvatura escalar o la curvatura gaussiana. En dimensiones superiores lo que hace cuando m es igual a esto, lo que hace es justamente es algo tal que si le agregamos algunas otras cositas, nos va a dar la característica de Euler más otras
cositas. Dicho de otro modo, lo que está haciendo la curvatura, la Q-curvatura lo que está haciendo es un término que aparece cuando ustedes ponen la fórmula de Gauss, Bonnet y Cherny. Entonces aparece naturalmente ahí, pero en el caso, de aquí. En este caso de acá, ya sabrá Dios qué mide, pero lo que sí es que hay ejemplos donde pueden tener curvaturas escalares iguales, pero Q curvaturas distintas. Entonces están teniendo como que otras formas de medir curvaturas que quién sabe cómo se comportan y qué diablos harán, pero bueno, existen y todavía hay otras peores, porque todavía hay unas que sacaron Alice Chang junto con María del Mar González, que son las Q-curvaturas fraccionarias. Entonces hay un montón de Q-curvaturas que miden geométricamente, nadie sabe, más que en el caso de este par es que miden algo parecido a, son como que los términos que deberían de salir para que se cumpla Gauss, Bonnet y Charny. Bueno, eso es con respecto a la Q curvatura. Entonces ya tenemos como que nuestro operador de Q curvatura y yo lo que quería platicarles era particiones óptimas. Entonces ahora vamos a tratar de ver qué es esto de particiones óptimas. Entonces, para esto de las particiones óptimas, primero tengo que decir partición óptima con respecto de qué ecuación. Entonces nosotros teníamos el problema de Yamave. El problema de Yamave tenía que ver con la ecuación de Yamave, que es esta de este lado. Que lo que estamos tratando de ver es, dame una solución de tal forma que yo tenga una curvatura escalar prescrita. Entonces, pues también está el problema de Q curvatura prescrita, que lo voy a poner aquí de golpe. Es exactamente lo mismo, es el operador PG aplicado a U, que es M veces el laplaciano, más términos de orden inferior, con un nuevo exponente crítico de Sobolev, ¿vale? Es el exponente crítico de Sobolev que toca, e igual si uno resuelve esta ecuación diferencial parcial y multiplica la métrica original por este término, aquí están apareciendo ahora las M's, entonces pues me va a dar una Q curvatura que va a ser constante. Entonces ese es el problema de Q curvatura constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a tratar de estudiar problema de partición óptima asociado a problemas de Q curvatura constante. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar, ya tenemos la ecuación, que la voy a resumir así, PG igual a, le voy a quitar esa mu, para que no me estorbe, así, aquí me faltó la U, en M. Entonces, así la voy a resumir. ¿Y qué quiere decir el problema de partición óptima? Entonces, aquí, antes de decir eso, tengo que hablarles este, de otro tipo de ecuaciones que están asociadas. Aquí, en lo que vimos anteriormente, esta ecuación está definida en toda la variedad, pero también podemos definir la misma ecuación en abiertos de esa variedad. Aquí lo que voy a hacer para tener control de las cosas es pedir ciertos abiertos que tengan ciertas simetrías. Entonces, lo que voy a solicitar ahorita para esta cosa va a ser un grupo de isometrías, ¿sale? Va a ser un grupo de isometrías cerrados para que todo quede compacto y voy a pedir un abierto gamma invariante. Aquí en este dibujito, mi simetría es como que girar alrededor. Agarran un balón de básquetbol, lo giran y lo ponen a girar en el dedo y entonces obtienen estas simetrías. Este es el dibujito que voy a estar pensando. No es el que va a reflejar las simetrías que yo quiero, pero para tener una imagen geométrica sirve bastante. Entonces, lo que yo quiero es, ya no voy a resolver directamente en toda la variedad, sino que yo quiero resolver en abiertos gamma invariantes. Entonces, aquí yo pongo mi problema, que es resuelve el problema de Q curvatura
prescrita ahora en un abierto, pero en este abiertito pues yo voy a tener frontera. Entonces yo le voy a pedir condiciones decentes, van a ser condiciones Dirichlet. Entonces voy a pedir que tanto U, de hecho aquí debería empezar desde cero, me equivoqué, desde cero hasta la derivada en 2m menos 1, todas se hagan cero en la frontera, y yo voy a pedir que esto sea gamma invariante. Los que hacemos luego PDEs decimos, pues esto trivialmente debe de existir y debe haber bastante en la literatura de esto. Pues resulta que no había nada en la literatura sobre este tipo de problemas Dirichlet con estos operadores. Había, pero con otras condiciones distintas. Y resulta que pues no había absolutamente nada hecho. Entonces, pues, una cosa que podemos decir, por métodos variacionales usuales, usando que esta variedad sea Einstein con curvatura escalar positiva, va a resultar que hay una solución de energía mínima que es gamma invariante. La energía lo voy a medir así como este integral de acá. ¿Sale? Este integral yo le voy a decir que esa es la energía. ¿Sí? Entonces eso es lo que se está minimizando. Y sí sorprendió bastante que no hubiera nada hecho, a pesar de que es algo bastante sencillo nada más de ponerlo y sale el resultado casi inmediato. Pero bueno, pues no había. ¿Y por qué pedimos Einstein? Aquí ya les voy a decir desde un principio. Estos operadores son pero tan horribles que solamente se conoce bien en los Einstein. Si nos salimos del mundo Einstein, entonces las cosas ya no tienen control, ¿sale? Entonces, espero que alguien al final me haga preguntas sobre eso y ya hablo, les digo cuál es el detalle de los Einstein aquí y por qué se simplifica todo. Pero bueno, entonces tenemos este resultado y dadas las abiertos gamma invariante, pues tenemos soluciones de energía mínima. Ahora sí, ya tengo todo para platicarles de lo que quiero platicarles realmente en esta charla, y es particiones óptimas. Imagínense ahora sí ustedes que agarran L pedacitos de la variedad, ¿sale? Ahí los estoy dibujando, son L pedacitos de esa variedad. Y lo que digo es que si existe alguna configuración de manera que en promedio la suma, bueno, el promedio de todas las energías en cada cachito sea mínimo. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que yo quiero minimizar justamente estas constantes que eran las energías que había puesto por acá, estas de aquí. Si yo puedo encontrar alguna configuración en mi variedad de tal forma que esta suma sea lo más pequeña posible. Aquí no le estoy poniendo la gama aquí arriba porque estoy dejando la configuración como se me pegue la gana, ¿vale? Entonces el problema de particiones óptimas es agárrate L pedazos, L puede ser cualquier numerito, agárrate L pedazos de tal forma que minimices las energías en promedio. Entonces, ¿qué se sabe de esto? De los que iniciaron todo esto y como que plantaron las ideas generales que hemos seguido, fueron Conti, Terracini y Versini en el 2002. Ellos como que pusieron la idea principal del método que voy a hablar hasta el final, y estudiaron problemas no en variedades, estudiaron problemas en Rn con particiones óptimas en Rn de ciertas ecuaciones semilineales. Posteriormente, en un resultado que a mí bueno, en un artículo que se me hace muy bonito, Mónica, Alberto y Andrei Sulkin lo que hicieron fue hacer particiones óptimas en la esfera con una simetría muy particular, que es esta que estoy pintando aquí. Aquí el ON es el grupo bueno, el grupo ortonormal de las rotaciones en dimensión n.
y lo que obtuvieron fue que obtuvieron que el problema de partición óptima tiene solución y justamente sus abiertitos, todos esos abiertitos iban a ser gamma invariantes, ¿sale? Entonces, de hecho, dijeron muchas más cosas que si al final me da tiempo se los platico, pero pues lo resolvieron bastante, bastante bonito en la esfera. Y una cosa importante que decir es que la esfera es Einstein, entonces lo hicieron para variedades Einstein, básicamente. Este, Después, junto con Alberto y con Mónica, generalizamos este resultado para la misma esfera, pero ya no para el laplaciano conforme, sino que ya lo hicimos para los operadores conformes en general. La ventaja es que el operador conforme en general tiene una forma muy sencilla de verse, que es el operador PG en la esfera y en las Einstein. De hecho, se ve casi, casi, más bien no casi, casi, se ve como un producto de ciertos laplacianos conformes, desde i igual a 1 hasta m. Entonces, esa fue la ventaja, eso es lo que permite como que hacer que en variedades Einstein, en especial en la esfera, sea más fácil de trabajar. E igual trabajamos con este tipo de simetrías. Pero esta historia no se quedó ahí. Junto con la profesora, bueno, Mónica, junto con la profesora Ángela Pistoia, estudiaron el problema para variedades arbitrarias con simetrías. Entonces, aquí en este problema, resolvieron otra vez el problema de partición óptima gamma invariante, pero con simetrías ya más generales. ¿Cuál es la diferencia entre este y este de aquí? La diferencia es que en estos casos los abiertos son súper, súper explícitos. Los abiertos uno dice, yo les voy a decir al final cuál es la forma, pero uno puede decir, son así, se ven así, tienen tal frontera y tienen tal topología. En cambio, en este caso, ya no se puede decir mucho de la forma explícita. Se sabe que son gamma invariantes, pero ya no se sabe mucho, mucho más geométricamente. Se sabe, hay cosas medidas en términos eh, de su medida de Hausdorff, pero como que ya no son tan explícitos. Entonces ahí justamente vamos a ver que este tipo de simetrías son simetrías muy, muy, muy fuertes en comparación de estas que son más generales. Y la cosa no se queda ahí, sino que de hecho en un artículo también bien bonito y bien importante, Mónica Clapp junto con Ángela Pistoia y Hugo Tavares dieron para el problema de Yamabe sin simetría, resolvieron el problema de partición óptima. Entonces ahí sí lo resolvieron, existen los abiertitos, tienen ciertas características en términos de su medida de Hausdorff y un poquito más de cosas, pero no son tan explícitos, ¿vale? Entonces eso es lo que se sabe de las particiones óptimas. Entonces ahora sí voy a hablar un poquito más de cómo es que se le hace para que uno pueda describir los abiertos de una manera tan bonita como se hace en estos de acá. Bueno, no quiere decir que aquí no se hayan descrito de manera bonita, pero digamos que hay simetrías súper fuertes que permiten decir exactamente quiénes son estos abiertos. Entonces, si tienen dudas hasta el momento, si he dicho alguna barbaridad, párenme y corríjanme o pregúntanme, ¿eh? Entonces, voy a continuar. Sí, gracias. Entonces, ¿cuáles son las simetrías fuertes que vamos a pedir? Las simetrías fuertes se dice que el grupo va a actuar por homogeneidad 1. ¿Qué quiere decir esto de que actúa por homogeneidad 1? Significa que las órbitas principales van a ser hipersuperficies, ¿sale? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Aquí en este dibujito
Estas son las órbitas principales. Y aparte, cuando hay cohomogeneidad 1, siempre va a haber dos órbitas singulares. Estas dos órbitas singulares van a tener codimensión mayor, pero todas las demás órbitas van a ser hipersuperficies. Entonces, y todas esas órbitas van a ser difeomorfas, y yo voy a agarrar una de ellas que le voy a llamar M de medios. Ahorita les digo por qué pongo esa D. Entonces, cuando yo tengo este tipo de cohomogeneidad, este tipo de acciones, en realidad lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo puedo medir la distancia que hay de esta órbita singular a cualquiera de estas otras órbitas. De hecho, hasta acá. Entonces, si yo le llamo D al diámetro, o sea, D a la medida que hay entre esta órbita singular y esta otra órbita, y yo me agarro la función distancia, que es la distancia de esta órbita singular de aquí a cualquier punto, pues resulta que todo esto me lo está apachurrando en un intervalo que mide 0D. Ya esta órbita de en medio, pues me agarro una, me agarro la de en medio nada más por agarrarme una, y aquí está la de medios. Lo que estamos haciendo básicamente es que estamos apachurrando toda la información, cada una de estas hipersuperficies la estoy mandando en un punto aquí. Estamos identificando cada una de estas hipersuperficies, cada una de estas órbitas en un punto, y el espacio de órbitas es un espacio muy sencillo porque es un intervalo. Esa es la gran ventaja que tienen las acciones de cohomogeneidad 1. Y aparte de estas acciones de cohomogeneidad 1, el laplaciano, cuando calculamos el laplaciano de algo que es invariante bajo esas órbitas, tiene una forma bien particular y bonita. Entonces, si esta es mi función distancia, una función invariante la puedo ver como composición de mi función distancia, compuesta con una función definida en mi intervalo 0D, y entonces resulta que este laplaciano lo puedo ver como agarren dos veces la derivada de W, multipliquen por una función y agarren otra derivada. Esta función h es supergeométrica. ¿Por qué? Porque esa es la curvatura media de cada una de estas cosas. Si este es R menos 1 de t, ¿sale? Entonces, esta h de t, es la curvatura media de esta hipersuperficie. Entonces, estamos dando mucha geometría aquí a la hora de calcular cosas. Y no solamente eso, si uno remueve estas órbitas singulares, también vamos a tener que hay un difeomorfismo muy bonito entre, agarren una de estas hipersuperficies, aquí le estoy poniendo, y agárrense el cilindro de tamaño obtenido de esa hipersuperficie multiplicada por 0D. Entonces estoy obteniendo también con estas acciones de cohomogeneidad 1, estoy obteniendo también un difeomorfismo que es como que endereza las cosas, ¿sale? Y cuando uno endereza las cosas, obtiene que la métrica se puede descomponer de una manera preciosa. Aquí estoy hablando un poquito a lo bestia, porque se necesitan un poquito más de cosas, pero lo que quiero que se lleven es que estas acciones de cohomogeneidad 1 más un poquito se pueden descomponer de una manera muy bonita la métrica en algo que depende solamente de t, que corresponde a este pedazo, y otra cosa que depende solamente de la métrica dada a esta hipersuperficie. Esto en realidad es como si fuera los que se llaman productos aladeados, ¿sale? Entonces le quitamos las órbitas singulares y obtenemos un producto aladeado. Y esto nos permite hacer muchísimas cuentas. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Y, chin, aquí me arruinó, déjenme ver. En realidad iba así, la diapositiva aquí
fue error a la hora de que se hizo el PowerPoint, pero estas simetrías bien fuertes, cuando nosotros tenemos variedades de Einstein y tenemos como generalidad uno y tenemos este difeomorfismo que nos está dando esta descomposición de la métrica, una consecuencia bien importante y bien bonita es que el espacio de Sobolev con simetrías, una cosa que ya habíamos obtenido antes, no es más que un espacio de Sobolev de algo de dimensión uno con un peso. Y este peso que nos había salido cuando trabajamos con Mónica y con Alberto y cuando hicieron su artículo, Mónica, Alberto y Andrei, le salió un espacio de Sobolev con un peso. Y ese peso, ¿quién es? No es más que el volumen de la hipersuperficie que quedaba por ahí. Las simetrías que estaban usando Alberto y Mónica eran de homogeneidad 1 y tenían esta descomposición. Entonces, por eso jalaba todo bien bonito. ¿Y qué otra cosa pasaba? Esto es algo que descubrimos que está bien lindo. Resulta que algo que ya he hablado varias veces, cuando uno tiene este tipo de homogeneidades o cuando tiene funciones isoparamétricas, uno puede reducir el problema a algo en dimensión uno. Pero no solamente eso, lo que vimos es que si tenemos un problema definido en ciertos abiertos, como los estoy poniendo acá, que son gamma invariantes, con condiciones Dirichlet. Entonces déjenme ver qué es lo que pasa. Ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de simetrías y con estas cuentas, uno puede reducir el problema de este abierto a un problema en un abierto en dimensión uno. Lo estamos reduciendo a una DIL ODI. Esta es la DIL ODI, la ecuación diferencial ordinaria, y este cuate de acá es el laplaciano que habíamos puesto hace rato, que era 2 veces la derivada más curvatura escalar por W. Entonces lo estamos reduciendo a eso y no solamente eso, no solamente pasa, algo que me sorprendió bastante y fueron unas cuentas medio feas que se aventaron Jonathan y Oscar, es que si tenemos condiciones de frontera Dirichlet, se van a condiciones de frontera Dirichlet. Entonces eso es algo que no me sabía y no me esperaba y que se aventaron ellos y es algo muy bonito en estas simetrías. Entonces lo que estamos diciendo es, todos los problemas en realidad son ODIs, entonces pues hay que tratarlas como ODIs, ¿sale? Entonces esto es como que para eso se usaron las simetrías fuertes. Ahora, ¿cuál es nuestro resultado principal? Nuestro resultado principal es el siguiente. Nosotros queríamos resolver el problema de partición óptica. Entonces pedimos a Einstein, ¿para qué? Para que el operador se comporte de manera decente. También pedimos la homogeneidad 1 para que podamos hacer todas las cuentas. Y aparte, pedimos algo que no está pasando en mi dibujo. En mi dibujito, aquí las órbitas singulares tienen dimensión 0. Hagan usen un poco mucho su imaginación e imagínense que esas cosas tienen dimensión positiva. Hagan de cuenta que son esferas o que son proyectivos o que son cosas de dimensión superior. ¿Vale? No lo puedo dibujar, pero imagínense que son cosas de dimensión superior. Vamos a pedir que todas las órbitas sean de dimensión positiva. Eso va a salir un poquito más adelante. Y eso es algo como lo que habían pedido la profesora Mónica junto con la profesora Ángela. Les voy a decir un poquito más adelante en realidad en dónde sale. Entonces, si pedimos todas estas cosas, si pedimos estas simetrías bien fuertes y que las órbitas sean de dimensión positiva, entonces, para cualquier L que den, cualquier
L que estemos dando, pues va a haber una solución al problema de partición óptima gamma invariante. Ay, apareció no sabía que tenía oh, miren aquí, qué bonito, no sabía que había bueno, por estar jugando ya lo quité, un apuntador, pero bueno, ya descubrí algo nuevo de PowerPoint. Entonces, este, tenemos la solución al problema de particiones óptimas. ¿Y cómo es esta solución? Esta solución son L abiertos, tales que al unirlos, al unirlos y cerrarlos, dan toda la variedad. Y todos son ajenos. Y no solamente eso, la ventaja de dar estas simetrías fuertes es que como uno en realidad está trabajando aquí, entonces los puede ordenar, puede poner uno seguido del otro. Entonces aquí uno agarra un intervalito, otro intervalito, otro intervalito, otro intervalito, otro intervalito, agarra la imagen inversa de esos intervalitos y me está dando cada una de cada uno de estos abiertos. Les digo, aquí tengan imaginación e imaginen que esto no es de dimensión cero, sino que es de dimensión positiva. Entonces, justamente como tenemos todas estas simetrías bien fuertes, podemos dar explícitamente quiénes son estos abiertos. Entonces, estos abiertos, el primer abierto, que es el que empieza aquí, pues es una vecindad tubular dada alrededor de mi órbita singular M más, y su frontera es difeomorfa a la órbita principal. Esto se puede dar en términos de grupos todavía más fuerte, pero no quise meter más notación. Espero que si está Jonathan por acá no me regañe, porque él es el que lo puso todo súper, súper bonito y súper general. Pero pues es básicamente lo que estoy diciendo es, se puede ver como la órbita principal, la frontera. La última, que es la que está aquí, pues se puede ver como una vecindad tubular alrededor de esta cosa de acá. En general, esta y esta de acá no tienen por qué ser difeomorfas. En el caso de las acciones que tomaron, que tomamos anteriormente, las de ON por OK, una es una esfera de dimensión n-1 y una es una esfera de dimensión k-1, pues entonces los tubos alrededor de esas cosas van a ser distintos. Entonces, es una vecindad tubular y también la frontera, pues es la órbita principal. Estas dos cosas se pueden poner también en términos de las órbitas principales y de cosas de grupos de Lie, pero lo dejé así porque se me hace un poquito más visible en este dibujito que tengo. ¿Qué otra cosa tengo? Todas las que están en medio, todas estas que están aquí en medio, resulta que son la órbita principal por un intervalo. Aquí le puse 0,1, podía ser 0D o podía ser cualquier intervalo que quiera. Y las órbitas es una unión ajena, digo, la frontera es una unión ajena de las órbitas principales. Y aparte, cada una como están ordenaditas uno tras otro, si yo agarro dos consecutivas y las cierro, pues me va a dar algo aquí. Y este algo aquí es justamente la órbita principal. Entonces estamos describiendo perfectamente este, la geometría del problema de particiones óptimas, que tampoco es algo tan sorprendente porque ya como que se tenían los antecedentes, pero pues aquí lo hicimos en general. Se cumple para cualquier simetría fuerte que estemos dando en variedades de Einstein. Entonces, este es nuestro resultado principal. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, si me dan, si todavía tengo tiempo de dar una breve descripción de cómo se obtienen estas vecindades. Ustedes me Sí, dicen, Gabriel. sí, digamos unos 6 minutos. Sí, entonces les voy a platicar la idea. Es una idea preciosa.
que es debida a Conti, Terracini y Versini, que es usar sistemas débilmente acoplados y competitivos. Entonces aquí, fíjense nada más en este pedacito. Este pedacito es este, la ecuación de Q curvatura. Si a esa ecuación de Q curvatura le metemos unos términos aquí extras, están medio feos, pero aquí son L ecuaciones. Acuérdense que queremos resolver particiones óptimas con L vecindades. Entonces aquí tenemos L ecuaciones y aquí hay unos términos que están acoplados. Aquí aparece el término yésimo y el término jésimo y están acoplados con estos productos, de tal manera que este alfa más beta me da mi exponente crítico de Sobolev, y aquí aparecen unas cosas que sí van a ser bien importantes, aparecen estos coeficientes. Entonces, estos coeficientes los voy a pedir negativos. Aquí lo que está haciendo es como si hubieran dos especies, bueno, L especies compitiendo entre sí. Entonces, se están dando de golpes y esos dándose de golpes es lo que está apareciendo aquí en esta parte. Ahorita vamos a ver la magia de darse de golpes, sirve de algo enojarse con los vecinos, ahorita van a ver de qué sirve. Y uno de nuestros primeros resultados que hicimos fue, pues, dar soluciones a este tipo de sistemas. Entonces, aquí entra bien fuerte que las variedades sean de Einstein con curvatura escalar positiva, y se me olvidó pedir que las gamma órbitas sean de dimensión positiva, ¿sale? Entonces, entonces, si tenemos estas condiciones, va a existir una solución no trivial. Cada una de estas son no triviales, gamma invariante y que es de energía mínima además, ¿sale? Entonces aquí estamos resolviendo sistemas, ya no solamente una ecuacioncita, sino estamos resolviendo sistemitas. Entonces, ¿por qué pido que sea Einstein con curvatura escalar positiva? La gente de ecuaciones, aquí en general pedimos coercividad, que es que obtengamos una métrica de Sobolev equivalente a la métrica usual. Si no le pido Einstein y curvatura escalar, no hay ejemplos de alguna otra donde los operadores, estos extraños poliarmónicos, sean coercivos. Son muy, muy, muy difíciles. Ni siquiera el operador de Panates hay muchos ejemplos donde esto sea coercivo. Entonces, lo único casi, casi que se conoce donde es coercivo es que sea Einstein con curvatura escalar positiva, y por eso lo pedí. Bueno, por eso lo pedimos. No, por más que le intentamos, no encontramos nada. Entonces, esto es nuestro resultadito, y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Entonces, fíjense, aquí están los vecinos peleándose, hagan de cuenta. Las soluciones son los vecinos peleándose, y lo que voy a hacer es agarrar una colección de estos coeficientes que son los que dice uno que se están dando de trancazos. Y para cada uno de esos coeficientes, para cada una de esas colecciones, yo voy a agarrar la solución de energía mínima de ese sistema. Y yo voy a hacer que esto tiende a infinito. Entonces resulta que estas cosas van a tender a unas ciertas soluciones. Y estas ciertas soluciones es lo que les digo que sirve de algo enojarse con los vecinos y demás, porque cada quien se va para su lado. Entonces, se están separando, hay un fenómeno de segregación. Si tenemos muchas especies compitiendo y como que ninguna domina a la otra, pues terminan yéndose y cada quien forma su propia tribu. Entonces, estamos obteniendo soluciones bueno, estamos obteniendo ciertas funciones que son soluciones a problemas de Q curvatura en donde les toque. ¿Y dónde es donde les toca? Bueno, estas cosas tienen soportes ajenos, y como tienen soportes ajenos, pues entonces uno puede agarrar, digamos, los abiertitos donde tienen sus soportes, y esos abiertitos van a ser
hacia donde se está yendo las tribus, cada uno de esos van a ser las soluciones de nuestra partición óptima. Entonces aquí lo pongo. Las omegas sí van a ser el interior de donde esto es distinto de cero. ¿Sale? Entonces esto es justamente la solución. Y con eso termino. Aquí hay una cosa que ya, si alguien lo pregunta, lo pongo, pero con eso me quedo. Y gracias por su atención. Espero que les haya gustado aquí nuestro resultadito. Y pues si tienen preguntas, dudas, quejas y sugerencias, pues son muy bien recibidas. Pues muchas gracias por la muy interesante charla, Juan Carlos. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, alguna pregunta, adelante. Yo tengo una pregunta, nomás para precisar. Primero, Ajá, pues me encantó el resultado, Juan Carlos, está lindo, gracias. y tu plática estuvo muy linda. Nada más una cosa, tú dijiste, o sea, nada más para que me quede claro, la propiedad de ser Einstein y curvatura positiva las pones porque lo que quieres es que el operador sea coercivo. Sí, sí. Pero podrías obtener el mismo resultado diciendo, siempre y cuando el operador de Panex o de la curvatura sea coercivo, se tiene el mismo resultado, se tiene Mm, existencia de Se, solución de se energía mínima. tendría, eso sí lo pusimos, si es coercivo y se tiene esta condición de aquí, el sistema tiene solución. Eso es trivial. Lo que ya no es cierto es, ¿dónde está? Lo que ya no es cierto es la geometría esta. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos que sea Einstein porque se descompone muy bonito el operador. Aquí lo que usamos bien fuerte es que el operador sea Ajá. algo así. Igual lo que teníamos en el caso de la esfera, si no tenemos esa descomposición, sabrá Dios cómo se escribe. Entonces, Oye, si ni supiéramos, siquiera cuando tienes esto de la homogeneidad uno, ni porque si tienes siquiera cuando homogeneidad tenemos, uno, pues realmente estás en dimensión uno, ¿no? sí, solamente, y aquí, bueno, no sé si anda aquí, bueno, aquí está Oscar, no sé si anda Jonathan, una cosa que se intentó, y de hecho Ajá, tenemos el resultado, o sea, este resultado para Yamade lo tenemos, en lugar del caso de la esfera, lo hicimos para una cosa que se llama el solitón de Koizōkau, que eso no es Einstein. Y entonces tenemos este resultado y aparte las soluciones que cambian de signo un número prescrito de veces para Yamade, porque ahí ajá. sí se cumple. Entonces, el problema, ahí sí se puede dar la descripción precisa de todo esto, de todo el operador y demás. El problema es que para operadores superiores ya no tiene sentido esto tomarlo porque esa cochino solitón es de dimensión 4 y nuestros resultados se aplican de dimensión 5 para adelante. Eso es. Entonces, es muy complicado tener bueno, ejemplos donde sí se cumple. Y entonces, de los poquitos ejemplos, no Einstein, donde se cumple casi todo, es el solitón de Ricci. Digo, es el Eso solitón es. de Koizōkau. Entonces, ahí se cumple todo, nada más que solamente podemos hacerlo para el operador de llamada. Ya no lo pudimos hacer para el poliarmónico porque no alcanzó las dimensiones. Y si uno quiere usar solitones de Ricci más generales, pues no se entiende. O sea, uno podría decir, vamos a agarrar el solitón de Ricci y vamos a pedir que sea coercivo. Entonces, puede que jalen las cosas, pero nadie sabe cómo se comportan estos solitones bien. No están bien entendidos, no están casi nada entendidos. Ni siquiera se sabe topológicamente qué son. Entonces, son bien complicados. Los ejemplos, por eso lo dejamos en Einstein, porque no, por más que le hicimos, por más que le buscamos, no hay ejemplos. Entonces, No, pues está bien padre, ¿eh? Muchas gracias, Juan no, Carlos. a usted, profesor. Gracias, Mónica. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Nos da tiempo, digamos, para otra pregunta y ya la siguiente ya tendrían que ser directamente, por favor, con Juan Carlos. Yo tengo una pregunta.
igual Sí, es un Eduardo, poco boba. digo, Raúl. Regresando al inicio, tú mencionaste que pues, la Q curvatura, Ah, si la integras, obtienes como pues, expresiones tipo Gauss-Bonnet, ¿no? Entonces, ujú, creo que ujú. me perdí un poquito. O sea, para obtener ese operador, lo que haces es que tomas el laplaciano conforme y lo elevas a una potencia y luego tú escribiste Ajá, básicamente el término de orden superior más términos de orden inferior, ¿no? ajá, ajá. Eso es lo que hiciste, o sea, tomar el operador laplaciano conforme, lo elevas a la m, es correcto? Sí, sí, nada más que los términos de orden inferior sí son bien explícitos. Sí, sí, claro, sí, sí, o sea, entiendo. Y, Pero ahí ajá, estás considerando en la fórmula que decías para obtener términos del tipo Gauss-Bonnet, no te refieres nada más al laplaciano en funciones, ¿no? Porque pues las cosas que te van a salir son escalares o incluso con funciones, el laplaciano en funciones obtienes términos, vamos a llamarles como de tipo clases características. en este caso, aquí, sí es aplicado a funciones. A ver si no digo, esa parte yo no me la sé mucho. Ahí le intenté ver en una cosa en un artículo precioso que se llama ¿Qué es la Q-curvatura? Pero que tampoco te dice mucho qué es la Q-curvatura. Te voy a poner en dimensión 4. Ese es el que sí está bien entendido. En dimensión 4, este operador, ¿sale? Que se llama la Q curvatura para el operador de Panades, lo que te da, si tú integras esta Q curvatura más el tensor de Weyl, ese te da la característica de Euler multiplicada o, bueno, voy a ponerla así porque no me lo sé precisamente. Entonces, no es, aquí la estaba poniendo muy a lo bestia de qué tantas cosas, bueno, ahí es donde quizás entra un poquito más tu duda. Esta de Q curvatura, esos términos se están aplicando directamente a funciones. Si hay operadores conformes que se apliquen a formas, eso es más o menos tu duda. Sí, o sea, porque como que me salta a la vista, o sea, digo, si tienes el operador conforme y derivas, o sea, el operador conforme es el laplaciano más la curvatura escalar, ¿no? Ujú. Dices, Entonces, pues cuando, agárrate Laplaciano, en formas, ¿no? no, no, pero es que a lo que voy es, cuando lo tienes como funciones y elevas eso al cuadrado, por ejemplo, pues sí vas a obtener como derivadas de la curvatura escalar. Ujú, Y eso es, pues sí, o sea, sigue siendo una función, a lo mejor es una función interesante, pero sigue siendo una función, ¿no? ujú, Entonces, ujú. como que, por otro lado, cuando integras este tipo, para obtener este tipo de fórmulas como tipo Chern, Gauss, bueno, Chern, Ujú. pues típicamente integras formas, ¿no? No, es difícil obtener ese tipo de cosas con escalares. Entonces, sí hay Ah, es como que una me falta noción aquí, de, ¿no? Me falta aquí, por ejemplo, aquí es con respecto del volumen o algo así. sí, sí, bueno, sí, o sea, sí, sí entiendo a qué te refieres, pero de todas maneras, pues no sé, o sea, justo la parte de la pregunta era eso, ¿no? Si para obtener estos términos tipo Gauss-Bonnet-Chern, tienes que considerar el operador laplaciano ya no nada más en funciones, sino pues en formas, y más bien los operadores conformes, pues seguramente ahí tendrán una modificación, no sé. Ahí sí te debo la respuesta, porque esa parte geométrica sí no me la sé, Raúl. Sí, Pero, está te- pero, interesante, ¿eh? pero te puedo mandar el artículo donde Sí. viene. A lo mejor tú sí le entiendes bien y me explicas, porque esto me la Sí, puse porque medio difícil. aparte me suena que, bueno, porque hace rato también comentaste que si podías factorizar el operador PG como un producto de factores lineales, entonces puedes decir cosas, ¿no? Y De hecho, puedes factorizarlo de una forma más simpática. Lo puedes ver como una composición de ciertos operadores básicos. Eso lo hizo un cuate que se llama Joule, que ujú, se lo sabe súper, súper bien porque lo sufrió hasta más no poder es Jonathan. Jonathan se sabe sí. todo esa parte. Es que está, o sea, el operador de Dirac justamente se inventó justo para hacer una raíz cuadrada del Laplaciano. Entonces Sí, sí, seguramente ahí sí le. estos son como raíz enésimas. Así justamente es lo que hace Joule. Sí, pues sí. Entonces como que sí, seguramente hay cosas muy interesantes topológicas ahí y bueno. No, está bien difícil, pero está muy bonito y hay gente bien poderosa trabajando en esto. Ahí Bueno, en pues el artículo que te muchas. voy a mandar, ahí están los poderosos
de esas cosas. Y Vale, ahí, vale. y Sí, son sí, gente muy, muy agradable y muy, te contestan todo lo que les preguntes por correo. Ah, qué chido. Bueno, pues sí, yo espero el correo, digo, el artículo, para Y te echarle lo una voy a ojeada. pasar el artículo ahí. Vale. Explicas qué es la Q-curvatura bien. Sale, gracias. Muy Vale. bonita plática. Gracias, Raúl. Me parece que Jonathan habías levantado la mano. Sí, es algo un poquito rápido, un poquito más de metiche. ¿Y qué tal, Juan Adelante. Carlos? Hola, Jonathan, ¿qué tantas burradas dije? Me gustó mucho tu plática. No, hay solamente mencionar un poco lo que decías de los solitones. Ujú. Y es que, o sea, primero cuando uno quiere ver los operadores conformes de orden superior, pareciera que lo que requieres es estar controlando los términos de curvatura en cierto sentido también superiores. Cuando tienes el laplaciano conforme, te basta con controlar la curvatura escalar. Cuando tomas el operador de Panay, necesitas controlar la curvatura escalar y la Q curvatura. Y eso empieza, o sea, el operador de Panay está definido en dimensión 4. Y eso empieza a complicarse si uno quiere salir de las métricas de Einstein. En el caso de los solitones, ver la positividad, que es una de las cosas que estuvimos ahí intentando y que solamente se pudo en un caso, es ver que la Q curvatura sea positiva. Y ahí también meto un poco lo que comentaba Raúl, que es cierto, o sea, cuando tú quieres estudiar, esto está un poco detrás, el teorema de Chern-Gauss-Bonnet, inclusive en todas las dimensiones. Lo que sucede es que de alguna forma, como que los coeficientes del Pfaffiano, cuando tú tienes esta fórmula, porque es como la característica de Euler es igual a la integral del Pfaffiano, como que los coeficientes en algún momento te arrojan los términos de cocurvatura. Y la idea es que como que en todas las dimensiones te los vayan arrojando. Y entonces que uno quisiera estar controlando eso. Sin embargo, incluso, aunque pues está este resultado, pues obtener las cosas explícitas para determinar la positividad de esos términos, pues es muy, muy, muy complicado. Yo solamente quería comentar eso. Y pero sí, muchas gracias por la plática. Me gustó mucho tus No, dibujos también. a ti Gracias. por salir a defender. Muchas gracias.